Fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por un campo electromagnético sobre una partícula cargada. La fuerza de Lorentz tiene dos componentes, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Es la combinación de las dos. Son los dos campos que existen en un campo electromagnético. Vale. La fuerza eléctrica ya la conocemos. La fuerza eléctrica era Q por E. Os voy a recordar ahora enseguida cómo se calculaba esto. Y la fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo magnético. Esto es un producto vectorial que ya explicaremos después. Y quiero que tengáis en cuenta una cosa. El campo eléctrico actúa sobre cargas. El campo eléctrico actúa sobre cargas. Se crea una fuerza. Pero el campo magnético actúa sobre cargas en movimiento. Actúa la fuerza siempre que haya velocidad, siempre que esté en movimiento. Bueno, luego hablamos más adelante de eso. Vamos a ver primero la fuerza eléctrica, que era Q por E. Vamos a ver. Vamos a recordar, imaginamos que tenemos un campo eléctrico hacia la derecha. Imaginamos un campo eléctrico así. Entonces, os recuerdo que era dos placas, una de potencial positivo y otra negativo, o una de diferencia de potencial mayor que otra. La historia es que este potencial sea mayor que este. Entonces, al haber una diferencia de potencial, se crea un campo eléctrico de más a menos y actúa sobre las cargas. Por ejemplo, si tenemos una carga positiva, se crea una fuerza hacia la derecha. Q por E, Q, la carga positiva por el campo eléctrico, fuerza hacia la derecha. Si por el contrario fuese una carga negativa, entonces la fuerza es hacia la izquierda. Y si es algo neutro, por ejemplo un neutrón o un átomo neutro o un cuerpo neutro, no hay fuerza sobre él. El campo eléctrico solamente actúa sobre cargas. Si en vez de tener un campo eléctrico hacia la derecha, le tenemos hacia la izquierda, entonces se produce una diferencia de potencial, aquí más potencial que aquí. Entonces, las cargas positivas siempre van en el sentido del campo eléctrico o de más a menos potencial y las cargas negativas siempre van de menos a más potencial o en el sentido contrario al campo eléctrico. Y las cargas neutras no hay fuerza sobre ellas. Bueno, en resumen, si tenemos dos láminas planoparalelas, una de potencial V1, otra de potencial V2, separadas una distancia d, el campo eléctrico hacia la derecha y colocamos aquí una carga positiva, la fuerza eléctrica es hacia la derecha, vector I. Bien, entonces sabemos que la fuerza eléctrica es Q por E y además sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración según la segunda ley de Newton. De aquí podemos sacar la aceleración a la que se ve sometida esta carga. Esa aceleración es Q por E, igualando estas dos, Q por E entre la masa. Hacia la derecha, una aceleración, vector I hacia la derecha. Bien, y de aquí podríamos sacar con las ecuaciones de cinemática la velocidad. Por otra parte, también podemos hacer otra cosa. Como sabemos, la energía o trabajo, que es menos Q por la diferencia de potencial, lo que va a hacer es transformarse en una energía cinética. Esto va a ser la variación de la energía cinética, que sería otra forma de sacar la velocidad de esta partícula. En definitiva, esta partícula cargada experimenta una aceleración hacia la derecha, aumentando su velocidad. Bueno, os voy a recordar aquí otra fórmula también, que teníamos que la diferencia de potencial la podíamos relacionar con el campo eléctrico. La diferencia de potencial entre las dos placas, la DdP es delta V, que es V2 menos V1.
la diferencia de potencial entre las dos placas era menos el campo eléctrico por la distancia. Con todas estas fórmulas podemos calcular la fuerza, la aceleración, la velocidad final. Bien, toda esta parte que acabamos de explicar es la relacionada de la fuerza de Lorentz con el campo eléctrico. Ahora vamos a ver la fuerza magnética, la parte de la fuerza magnética, que es lo nuevo. Vamos a ver ahora la parte de la fuerza de Lorentz relacionada con el campo magnético, que es la fuerza magnética. La fuerza magnética va a ser igual a la carga por el producto vectorial de la velocidad por la inducción magnética, que vamos a llamar a partir de ahora campo magnético. Bien, hay una diferencia entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica actuaba sobre cargas. Mejor dicho, el campo eléctrico actuaba sobre cargas. Da igual que estuviesen en reposo. Si esta carga está en reposo, el campo eléctrico la desplaza hacia la derecha, generando una aceleración y un aumento de velocidad. Bien, el campo eléctrico actuaba sobre cargas. Da igual que estuviesen en movimiento o en reposo. Si están en movimiento, aumenta su energía cinética. Pero el campo magnético solamente actúa sobre cargas en movimiento. Las cargas ya tienen que estar moviéndose. Bien, vamos a empezar explicando un poco cómo vamos a representar sobre el papel el campo magnético. El campo magnético ya sabemos que lo creaban en un principio los imanes, más adelante lo crearán también corrientes eléctricas, y las líneas de campo magnético salen del norte y vuelven por el sur. Los polos norte son fuentes y los polos sur son sumideros. Entonces un polo norte tira líneas de campo y un polo sur recoge líneas de campo. Entonces esta representación en un plano no la vamos a hacer. La vamos a hacer en perpendicular. Vamos a suponer que hay un campo un polo norte abajo. Entonces cuando tengamos polos norte abajo salen las líneas de campo hacia arriba y lo vamos a representar por puntos. Esto va a ser un campo magnético que sale del papel hacia arriba. Y esto va a ser un campo magnético que entra en el papel. Sería la punta hacia abajo y veríamos las flechas. Esto es como una flecha. Si las líneas de campo salen del papel, veríamos la punta. Y si las líneas de campo entran en el papel, van a ser perpendiculares, veríamos las flechas, las plumas de la flecha. Entonces, esa va a ser la representación. Entonces, así va a ser, ¿eh? Cuando veamos un plano lleno de X, eso es que las líneas de campo son hacia abajo. Hay un norte arriba y un sur abajo. Las líneas de campo entran en el papel. Y si vemos puntos, si vemos un plano lleno de puntos, son líneas de campo que salen del papel. Salen hacia arriba, se ven las puntas. Y aquí se ven las plumas, se ve la parte de atrás de la flecha. Vamos a recordar un producto vectorial. Para hacer un producto vectorial, matemáticamente tendríamos que representar la carga por el determinante IJK y nos darían las componentes de velocidad en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Y las componentes del campo en el eje de las X, en el eje de las Y y en el eje de las Z. Y esto nos daría el vector fuerza magnética. Pero muchas veces los vamos a simplificar con tres vectores. Casi siempre vamos a tener la velocidad, el campo y la fuerza van a ser tres vectores perpendiculares entre ellos. De hecho, cuando tú haces un producto vectorial V por B, el producto vectorial de dos vectores siempre da uno perpendicular común. Es decir, si yo multiplico V por B, te sale F, que es perpendicular común a los dos, y con la regla del sacacorchos. Si yo tengo V por B, hay que ir de V a B por el camino más corto, o sea, esto sería QV por B. Hay que ir de V a B por el camino más corto y estaríamos haciendo con la regla del sacacorchos hacia arriba. Esto es el producto vectorial de dos vectores. Casi siempre va a pasar esto, ¿eh? V por B perpendicular y la regla del sacacorchos, de V a B por el camino más corto. Otra forma que
vamos a utilizar muchas veces es la regla de la mano izquierda. Regla de la mano izquierda, ¿eh? Ir mirando los dedos. Bien. Imaginaros. Voy a pintar estos tres dedos. F, B, V. F va a ser el pulgar. B va a ser el índice. Y V va a ser el corazón. Estos van a ser, vamos a pintarlos un poco mejor. Estos van a ser los tres dedos que vamos a usar en la regla de la mano izquierda. F, B, V. Tres dedos perpendiculares. ¿Los veis? Son tres dedos perpendiculares. Están colocados igual que esto. F hacia afuera, B y V. Tres dedos perpendiculares. Entonces, colocando estos tres dedos, te va a dar, si te dan la velocidad y el campo, te va a salir la fuerza. Entonces, si tenemos V, B, te sale la F. Vamos a verlo con unos ejemplos. Vamos a utilizar la regla de mano izquierda para calcular la fuerza magnética sobre diferentes cargas. Vamos a ver el primer ejemplo. Imaginaos que tengo un campo magnético perpendicular al papel con las líneas de campo entrando hacia el papel. Se ven las flechas. Las líneas de campo entran hacia el papel. Y tenemos aquí una carga positiva que quiere entrar en ese campo magnético con una velocidad así. Entonces, ya tenemos todas las condiciones. Tenemos una carga, tenemos una velocidad y un campo. Entonces se va a producir una fuerza. Y vamos a ver hacia dónde se produce. Utilizando la regla de la mano izquierda, con la mano izquierda F, B, V, lo que vamos a poner es la B hacia abajo, la B hacia abajo, la V hacia la derecha y la fuerza me sale hacia arriba. Entonces, me sale una fuerza así. Cuando esta partícula entre en este campo magnético, lo que va a hacer es, la partícula se va a ir hacia la derecha, pero la fuerza le va a desplazar hacia arriba y va a cambiar la trayectoria. Luego lo explicaremos más adelante con el ciclotrón. Entonces, la partícula se va a ir moviendo así y cada vez que va girando, la velocidad va cambiando la dirección y la fuerza va cambiando la dirección. Se va a mover en este sentido. Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con esto. Cuando entra con una velocidad, la fuerza es hacia arriba, por la regla de mano izquierda. B hacia abajo, V hacia la derecha y la F te sale hacia arriba. Bien, vamos a ver otro caso. Si fuese una carga negativa, hace todo lo contrario a una positiva. Nada más que por el signo. Tú haces la regla de mano izquierda, B hacia abajo, V hacia allá, la F te sale hacia arriba, pero como tienes que multiplicar por la carga que es negativa, como esta carga es negativa, la fuerza sale al revés que si fuese una positiva. Y si fuese un neutrón o algo que no estuviese cargado, pues como no hay carga, aunque tenga velocidad, como no hay carga, no hay fuerza magnética. Vamos a ver el otro ejemplo. Imaginaros ahora que tenemos un campo magnético que sale del papel. Las líneas de campo son hacia arriba. Y volvemos a poner aquí una carga positiva que entra en este campo magnético con esa velocidad. Si volvemos a aplicar la regla de la mano izquierda, F, B, V, si yo pongo la B ahora la tengo que poner hacia arriba, la V la tengo que poner hacia allá. Entonces, la B hacia arriba, la V hacia este lado, me sale la fuerza hacia abajo. Tenemos una fuerza que es así, con la regla de mano izquierda. Tenéis que ir comprobándolo, ¿eh? Si ahora en vez de ser una carga positiva, ponemos una carga negativa, pues hace lo contrario. Cuando entra en un campo magnético, la fuerza es hacia arriba. Y por último, si ponemos
que entra en este campo magnético algo que no tiene carga, un neutrón o algo neutro, no hay ninguna fuerza. El campo magnético no ejerce fuerza sobre él. En definitiva, a modo resumen, siempre lo vamos a representar así. Vamos a tener campos magnéticos, por ejemplo, perpendiculares al papel hacia abajo. Esto sería un campo magnético que entra en el papel, ¿de acuerdo? Y ahora, por aquí nos va a llegar, por ejemplo, una carga positiva. Si nos llega por aquí una carga positiva con una velocidad v, con la regla de la mano izquierda, volvemos a recordar, F, B, V, ponemos los dedos. B hacia adentro del papel, V hacia la derecha, la fuerza sale hacia arriba. Entonces, esta partícula va a hacer este movimiento. Más adelante os explicaré que va a realizar una trayectoria circular, ¿de acuerdo? Pero en cambio, si la carga es negativa, si tenemos una carga negativa entrando con esa velocidad, pues entonces F, B, V, otra vez la regla a mano izquierda, te sale hacia arriba, pero como la carga es negativa, hace lo contrario. Y va a hacer también un movimiento circular. Y por último, si es algo que no tiene carga, un neutrón o algo neutro, entonces, aunque tenga velocidad, pues no se desvía. Estas son las tres trayectorias de una partícula cargada con velocidad introduciéndose en un campo magnético.